Conoces a una mujer que parece haber sido diseñada para ti. La mirada encaja, la risa fluye, su presencia hace que el mundo desaparezca por un instante, y por un segundo crees que tal vez, esta vez, será diferente. Pero entonces llega el golpe, silencioso, seco, interno. Ella habla, sonríe, pero no te desea, no con el cuerpo, no con urgencia, no como una mujer desea a un hombre que quiere olvidar su propio nombre entre sus dedos. Y la parte más cruel, ya lo has vivido antes, varias veces, el mismo guión, actrices diferentes, das lo mejor de ti, eres amable, educado, leal, presente, y terminas igual, al margen de la historia, viéndola desnudarse para otro, uno que parece hacer menos, que se esfuerza menos, que simplemente no le importa, y aún así es en él en quien piensa, es por él que aprieta los muslos en la madrugada, es con él con quien fantasea. ¿Y tú? Tú eres el chico bueno, el seguro, el confidente, el invisible. No es mala suerte, no es falta de belleza, no es porque no seas suficiente, es porque te mintieron. Te dijeron que ser respetuoso, predecible y emocionalmente disponible era suficiente, que bastaba con ser amable para ser deseado. Pero el deseo no nace de lo seguro. El deseo se enciende en el riesgo, en el misterio, en el calor de quien no suplica, pero por quien se ardería por tocar. Y hasta que entiendas cómo funciona realmente el deseo femenino, seguirás prisionero de ese ciclo. Con cada nueva mujer, una nueva esperanza. Con cada esperanza, el mismo final. Hoy ese ciclo termina. Hoy verás por qué ellas ignoran a hombres como tú, por qué se arrastran por hombres que ni siquiera se esfuerzan, y lo que debe pasar para que, por primera vez, seas tú quien deje un rastro imposible de olvidar. Pero primero necesitas enfrentar una verdad que corta. La mujer no se excita por las mismas razones por las que se siente segura. Aquello que le hace confiar en ti es exactamente lo que le impide desearte. La seguridad nace de la previsibilidad, el deseo del caos. La confianza se construye con estabilidad. El deseo nace del fuego de la imprevisibilidad. Ella necesita ambos, pero no al mismo tiempo y no del mismo hombre. Y ahí es donde la mayoría fracasa. Algunos se vuelven el tipo constante, creyendo que la presencia construye atracción. Otros fuerzan un personaje rebelde, creyendo que el peligro garantiza permanencia. Ninguno de los dos entiende, porque ninguno toca el centro del huracán. Ya lo has visto, hombres increíbles, compañeros ideales quedándose atrás, mientras ella sueña con los inestables, con los que provocan, desaparecen, confunden, fantasea con ellos, aún sabiendo que serían pésimos compañeros, porque la fantasía no revisa currículums, solo obedece a la química, y la química no es justa, es salvaje, el dolor está aquí. Incluso el hombre que ella ama puede ser el hombre que no la excita, y al mismo tiempo puede sentir un deseo devastador por un hombre que apenas conoce, uno que jamás abrió su corazón, que nunca le prometió nada, uno que no ofreció consuelo, pero encendió su vientre. Esa división es real, por eso llama a uno perfecto para una relación, pero sueña con otro en la madrugada. Uno que jamás presentaría a sus padres, uno que ni siquiera la mira como a una princesa, pero que, aún así, habita sus fantasías más intensas. El error de la mayoría de los hombres es creer que un camino lleva al otro, que basta con construir confianza y tarde o temprano el deseo llegará. Pero no llega, porque el confort emocional no genera tensión sexual, no de la forma que imaginas. La atracción no nace de la seguridad, nace del contraste, de la combustión entre opuestos. Tienes que desarrollar ambos polos como habilidades distintas, y más aún, debes saber cuándo cambiar el tono. Sin eso seguirás siendo predecible, seguro e invisible. Pero cuando entiendes cómo combinar seguridad con excitación, algo cambia. Dejas de ser el hombre que ella respeta, y te conviertes en el hombre que no puede dejar de imaginar, aquel con quien sueña incluso cuando intenta convencerse de que no debe. Pero eso exige una ruptura interna. La sociedad entrenó a los hombres para silenciar justo las cualidades que despiertan deseo. La asertividad se volvió agresión, la confianza se volvió arrogancia, el interés sexual se volvió amenaza, y por miedo a lastimar desaparecieron en el discurso, en el exceso de cautela, en el intento de ser perfectos y por eso neutros, tan emocionales, tan conscientes, tan disponibles, que dejaron de ser percibidos como hombres. Se volvieron espejos, no vértices, y luego se preguntan por qué ellas los respetan como amigos, pero nunca los desean como amantes. Aquí está el corte. Ella no reacciona a la actuación masculina. Ella responde a la energía masculina auténtica. No es el machismo, no es la grosería, no es la máscara del poder. Es la fuerza limpia de quien lidera, de quien decide, de quien habita su propio cuerpo sin pedir disculpas, de quien desea sin titubear.
Cuando cortas eso de ti, pensando que estás siendo respetuoso, te castras, arrancas del alma justo los detonantes que encienden su piel. ¿Y qué queda? Un hombre seguro, pero olvidable, un hombre correcto, pero que nunca fue fantaseado, uno al que ella elogia en público, pero que jamás deseó en secreto. La confianza sexual no es gritar, no es forzar, es estar completo en tu propia presencia, es desear sin dudar, es mirar como quien ya sabe, no porque ella lo haya validado, sino porque tú lo decidiste. El hombre que depende de la aceptación de una mujer para sentirse fuerte, ya perdió. Ella necesita sentir que tu confianza existe con o sin ella, y esa independencia emocional, es magnética, no grita, pero atrae, piensa. Cuando caminas como quien estará bien de cualquier manera, ella lo siente. No hay desesperación, no hay exigencia, hay centro, y el centro excita, porque lleva la firma de la abundancia, la vibración silenciosa de quien tiene opciones, pero eligió estar ahí. Del otro lado, el miedo al no es el asesino del deseo. Cuando ella nota que temes al rechazo, no siente lástima, siente repulsión, porque la atracción no florece en la ansiedad, muere en ella. El hombre deseado no es el que suplica aprobación, es el que expresa interés con firmeza, que acepta el no con dignidad y que sigue adelante con una sonrisa. Ese hombre es raro y por eso es imposible de olvidar, y eso es solo el comienzo. Ellos creen que solo existen dos papeles posibles: o te vuelves el caballero inofensivo que nunca se mueve, o arriesgas ser el invasivo que cruza los límites. Pero esa elección es falsa. El hombre que verdaderamente la excita es el que puede encender deseo con respeto absoluto. No hay contradicción, hay arte. Y todo empieza con conciencia, la capacidad de sentir el ambiente, de leer las señales, de percibir la respuesta. La atracción no es un avance ciego, es un juego de atención refinada, de movimiento lento, de mirada firme y gesto contenido. Ese equilibrio es lo que hace que ella confíe y al mismo tiempo desee. Es el paradoxo que pocos dominan. Ella necesita sentirse segura para poder entregarse. Necesita sentir que puede decir no sin miedo, que no será juzgada, que no corre peligro. Sin esa base, cualquier intento de tensión se convierte en amenaza. El deseo muere antes de nacer. La seguridad emocional se construye en los detalles: consistencia, verdad, confiabilidad, interés sincero. Pero una vez que ese suelo se afirma, el juego cambia. El toque sutil de provocación comienza. Es la forma en que sostienes la mirada un segundo más. Cómo te acercas lo suficiente para que sienta tu presencia. Cómo giras la conversación hacia algo insinuante, pero nunca vulgar. Cada pequeño gesto es una chispa. Cada matiz crea anticipación. Cada pausa se convierte en una invitación. Y todo eso solo funciona porque ella sabe. La respetas, no fuerzas, provocas, con elegancia. Y ese contraste es lo que separa a los hombres, que olvida de los que desea. Porque cuando una mujer se da cuenta de que eres capaz de encenderla, sin jamás violar su paz, te vuelves rarísimo, casi mítico, el hombre que baila al borde del límite con reverencia. Y es ahí donde el deseo gana profundidad, es ahí donde ella empieza a imaginar, a proyectar, a sumergirse en la fantasía de quién podría ser, no porque gritaste, sino porque sugeriste con presencia. Antes incluso de la primera palabra, el cuerpo ya habló, la energía ya llegó, el lenguaje silencioso de la presencia. Ese ella lo siente como un instinto. Las mujeres leen cuerpos, leen posturas, leen cómo entras en un espacio, como alguien que pertenece o como alguien que pide permiso para existir. La diferencia es brutal. Un hombre presente no necesita anunciar que llegó. Irradia, respira despacio, se mueve con intención, sabe que no necesita prisa, porque la prisa delata inseguridad. Esto no se trata de inflar el pecho o fingir ser rudo, se trata de estar completo, de estar anclado, de ser realmente un hombre dentro de su propio cuerpo. Cuando camina, no es el sonido de sus pasos lo que marca, es el impacto de su presencia, y ella lo siente, no porque lo mire, sino porque el ambiente cambió, porque hay algo en él que no se inclina, porque hay silencio, y en el silencio, tensión. Esa tensión, cuando encuentra firmeza, se convierte en magnetismo, y entonces llega la cercanía física, estar lo bastante cerca para provocar, pero nunca tanto como para invadir. La mirada que se sostiene unos segundos más, solo lo suficiente para hacer que su corazón tropiece, y luego se disuelve. Esos microgestos no son detalles, son el inicio mismo del colapso. Cuando se hacen bien, ella siente tu energía incluso antes del toque, porque todo está en el aire, en el espacio, en la intención,
Y cuando el toque finalmente llega, no es un movimiento brusco, es parte del rito, un roce ligero en el brazo mientras hablas, una guía sutil con la mano en su espalda. Nada es casual, cada gesto es una prueba. Ella se inclina o se aleja. Tú lees, escuchas, ajustas, conduces. Eso es presencia masculina. No es un grito, no es una demostración, es autoridad silenciosa. El cuerpo habla antes que la boca, y cuando habla correctamente, ella escucha con el vientre. Aquí está el error que destruye el deseo. Olvidar que su cuerpo empieza a ser tocado por la mente, mucho antes de que cualquier piel sea alcanzada. Lo físico enciende, pero es lo mental lo que incendia. Y si no sabes encender su mente, jamás conocerás su entrega total. No se trata de ser brillante, ni de dar discursos, eso mata el deseo. Se trata de presencia curiosa, de preguntas que rompen el automático, de historias que revelan carácter sin presumir, provocar la mente como se provoca el cuerpo. Lentamente, con espacio, con pausas, creando tensión no con intensidad, sino con escasez, y lo que abre esa puerta es el respeto. El deseo nace de la admiración, de la reverencia silenciosa. Cuando ella respeta tu pensamiento, tu silencio, tu perspectiva, el cuerpo empieza a imaginar, y la imaginación para ella es el mismo vientre del deseo. No es lo que es lo que podría ser. La mujer desea en lo que podría pasar, en los escenarios no dichos, en las insinuaciones, en el vacío. Hablas de algo y ella ve otra cosa. Un gesto tuyo y su cuerpo anticipa lo que aún no ha ocurrido. Un cuento, un secreto, una ausencia, todo es combustible. Cuando sugieres, sin entregar, te instalas en los bastidores de su mente, y ahí el deseo se alimenta. La previsibilidad mata el misterio, y donde no hay misterio, no hay vértigo. Si ella ya sabe quién eres, todo lo que cree que podría ser, ya murió. Entonces guardas, revelas por capas, dejas espacios, le permites preguntarse, ¿qué más estará ocultando? Y ese vacío es un veneno dulce. Es lo que la hace inclinarse, perderse, ocuparse contigo sin siquiera notarlo. Presencia sumada a imaginación te convierte en un enigma. Dejas de ser alguien que ella conoce. Te vuelves alguien que necesita descifrar. El deseo nace de la tensión, y la tensión es la sangre de la sexualidad. Sin ella todo muere en lo tibio. Con ella cada segundo pulsa, cada silencio eriza, cada gesto se vuelve símbolo. La mayoría falla por ausencia, o por exceso. Algunos no saben crear, otros asfixian. Pero el secreto no está en la acción, está en el espacio, en el contraste, en el ir y venir, en el entre, porque es en el entre donde lo femenino danza. Piensa en lo que ella desea. No es lo fácil, no es lo servido, es lo que exige presencia, lo que llama al cuerpo, y deja el alma sin aire. Ellas no quieren lo obvio, quieren lo raro, lo que no se entrega fácil, lo que necesita ser conquistado, descifrado, alcanzado paso a paso. Si siempre estás ahí, siempre predecible, la tensión muere. Pero si un día te acercas y al siguiente te retiras, algo en ella empieza a arder. Una duda se instala. ¿Será que él me desea tanto como yo lo deseo a él? Y esa duda no es debilidad, es combustible. El deseo femenino se enciende en ese vacío, la ausencia parcial, la presencia que provoca y luego se retira. Es el juego entre sí y todavía no. Y dentro de ese todavía no, ella empieza a imaginar, a revivir ese momento en que casi ocurrió, el toque que casi llegó, el beso que quedó en el aire. Esa casi acción, ese vacío lleno de imaginación, es más poderoso que cualquier toque apresurado. Tus palabras son armas, la manera en que siembras el doble sentido, cómo dejas una frase suspendida en el aire con ambigüedad calculada. Ella piensa, ¿de verdad quiso decir eso? Su cuerpo reacciona antes de tener certeza. La incertidumbre es erotismo, una frase inocente, o no. Una mirada que tal vez quiso decir algo más. Su mente empieza a llenar los espacios con deseo, y el deseo no pide lógica, pide espacio. Tu voz, si sabes usarla, entra antes que tus manos, grave, lenta, respirada, nacida del pecho, no de la garganta. Cada sílaba dice, estoy aquí, y sé quién soy. Combina eso con una mirada que sostiene, firme, pero no invasiva, viva, pero no necesitada, y entras en su memoria sin tocar su piel, porque ese es el paradojo de la atracción. Cuanto menos te entregas, más te desea. Cuanto más necesita adivinarte, más espacio ocupas dentro de ella. El deseo vive entre lo cierto y lo incierto, entre lo seguro y lo peligroso, y quien domina ese entre, domina el juego. Pero en algún momento, ese fuego necesita salir del aire y entrar en la piel, y ahí es donde tantos fallan.
Se apresuran, fuerzan, no escuchan, y el deseo muere asfixiado, porque el deseo no soporta la prisa. Crece por capas, quiere señales, quiere progresión. Empiezas con el toque más inocente, socialmente aceptable, un roce en el brazo mientras hablas, la mano ligera en su espalda mientras la guías entre la multitud. Esos gestos no son posesión, son preguntas, y su cuerpo responde. Si se inclina, si permanece, si se acerca sin prisa, avanzas, pero solo si su cuerpo dice que sí. Y ese sí no se habla, se siente. Cada nuevo toque es otra pregunta, otro escalón, y no subes los escalones sin mirar dónde pisas, del brazo a la mano, de la mano a la cintura, de la cintura a los pliegues más íntimos. Todo eso es un crescendo, una historia, una partitura que solo se toca si ella baila contigo, y si ella se detiene, tú te detienes, porque el deseo sin confianza es solo violencia disfrazada. Y lo que queremos aquí no es dominio, es reverencia guiada. El confort no es deseo. Ella puede dejar que tomes su mano sin apartarse, pero eso no significa que esté ardiendo. El deseo real se revela en el retorno. Ella devuelve el toque, acorta la distancia, sostiene la mirada mientras su respiración cambia. Esas son las señales que casi todos ignoran. Son los semáforos verdes del cuerpo. Las permisiones silenciosas que surgen cuando algo verdadero empieza a hervir bajo la superficie. Y aquí está el secreto que nadie quiere enfrentar. La vulnerabilidad importa, sí, pero el tiempo importa más. Abrirse demasiado, demasiado pronto. Mata el deseo. Cerrarse demasiado por demasiado tiempo. Impide la intimidad. Lo que te hace inolvidable no es la cantidad de lo que entregas, sino el ritmo con que lo haces. Poco a poco, en capas, mostrando que siempre hay más por descubrir. Que no eres un libro de tapa abierta, sino un mapa con pliegues, desvíos y profundidades. Cuando entiendes eso, dejas de forzar momentos y comienzas a crearlos. No esos que explotan de una sola vez, sino los que resuenan. Los que ella revive días después, sola, preguntándose cómo entraste tan profundo sin prisa. Porque la atracción verdadera no es una chispa única, es una llama sostenida. Necesita oxígeno, movimiento, tensión entre lo que se dice y lo que solo se sugiere. Y el error fatal de casi todos los hombres aparece justamente aquí. Creen que después de conquistar su atención, el trabajo terminó. Se relajan, dejan de crecer, dejan de sorprender. Entran en la zona de confort. Y la zona de confort es el cementerio del deseo. La verdad cruel. Ella no seguirá deseando al mismo hombre que conoció. Quiere evolución. Quiere descubrir algo nuevo en ti cada semana. Los mismos rasgos que la atrajeron, confianza, independencia, misterio, necesitan respirar, madurar. Si te estancas, ella se va. No siempre físicamente, pero sí internamente. El hechizo muere. Las mujeres desean novedad, desean capas, no quieren solo seguridad, quieren aventura dentro de lo conocido, quieren sentir que aún no lo han descifrado todo, que el hombre a su lado es un territorio que cambia con el tiempo, y eso solo sucede si sigues invirtiendo en ti. Cuerpo, mente, camino. Si la haces tu mundo, matas el mundo que la atrajo a ti. Ella no se enamoró de alguien que orbitaba a su alrededor. Se enamoró de un hombre con su propio eje, su propio fuego, su propia misión. El hombre que lo deja todo por ella se convierte en súbdito, y una mujer jamás deseará a un súbdito. La independencia no es egoísmo, es el oxígeno del magnetismo, y eso también vale para el crecimiento conjunto. Sorprende, provoca, cambia el tono, un día ligero, otro profundo, no para ser inestable, sino para ser inagotable. Mantén viva la pregunta, ¿qué más esconderá? Porque cuando ella siente que ya te descifró, cierra el libro. Pero si cada página es un nuevo descubrimiento, querrá leerte hasta el final. Los hombres que mantienen vivo el deseo son los que nunca dejan de estudiarse, a sí mismos. Y a ella, saben que las relaciones verdaderas no se construyen con un solo tono. Están hechas de ritmo, de contraste, a veces con tensión, a veces provocación, a veces silencio, a veces incendio. Ese ritmo es lo que la mantiene ahí, con la mirada curiosa, con la piel alerta, con el corazón latiendo en la garganta. Es lo que la hace pensar antes de dormir. ¿Qué vendrá después? Y si ella piensa eso, ya ganaste. Pero aquí está el corte final, y quema. La atracción no es un accidente, no es suerte, no es magia, es disciplina emocional, es presencia refinada, es una forma de existir que puede aprenderse, entrenarse, dominarse, y pocos, poquísimos, tienen el valor de asumirlo. Y los hombres que se niegan a aprender permanecen atrapados en el bucle eterno, siempre el amigo, nunca la fantasía,
Ya lo has sentido. Ya te ha cortado con la mirada mientras otro hombre, muchas veces menos amable, más rudo, gana su atención silenciosa. Revives las preguntas. ¿Por qué lo elige a él y no a mí? ¿Por qué lo persigue cuando yo siempre estuve ahí? La respuesta es dura, pero liberadora si la aceptas. Ella no elige con lógica, elige con instinto, con la química que late antes que la razón, con la energía que penetra el cuerpo antes de que la mente lo entienda. Por eso el nice guy fracasa, porque el confort sin deseo no genera atracción. La seguridad sin fuego se vuelve amistad. Hasta que aprendas a mezclar ambos, serás solo medio hombre a sus ojos. Confiable sí, deseado nunca. Pero hay una puerta abierta. Puedes reprogramar tu forma de estar. Puedes dejar atrás los hábitos que embotan tu filo. Puedes reclamar la confianza natural que dormía en ti. Empieza por ti. Enfrenta tus sombras. Desarrolla competencia en la vida real. Encuentra respeto dentro de quien eres antes de exigirlo de otra mirada. Esa autoridad interior es el punto de quiebre entre ser invisible y ser inolvidable. Cuando dejas de necesitarla, cuando tu confianza no depende de su aprobación, es cuando ella lo siente. Es cuando se inclina en lugar de alejarse. Y al subir a esa versión tuya, algo salvaje sucede. La atracción deja de ser una carrera, deja de ser un juego. Empieza a responder de forma natural, porque ella siente tu energía antes de que digas una palabra. Percibe la diferencia entre quien finge y quien es. Uno suplica, el otro atrae, y hay luz y sombra en esa diferencia. Pero tienes que escuchar. Nada de esto funciona sin respeto. La confianza sexual sin respeto se vuelve peligrosa. Es la línea delgada entre el hombre que ella desea y el que teme. Los hombres que aciertan saben escalar sin invadir. Saben ser atrevidos sin ser imprudentes. Saben liderar sin robarle su elección. Ese equilibrio es raro. Y por eso es irresistible. Así que te lanzo este desafío. Deja de esperar que la atracción surja de la nada. Deja de repetir los mismos errores que te mantienen en la zona de amistad. Deja de creer que ser seguro ya es suficiente. Empieza a convertirte en el hombre que enciende el deseo de manera natural, aquel que se honra a sí mismo, la honra a ella y hace que su corazón se acelere. Porque cuando encarnas a ese hombre, no solo con palabras, sino con presencia, dejas de correr detrás, de mendigar migajas de atención. Empiezas a vivir en abundancia, y ella lo siente. Ella responde. El ciclo que antes te castigaba se rompe. Si estás listo para esa transformación, no esperes más. Actúa ahora. Suscríbete. Comparte esto con un hermano que necesita escucharlo, pero no por vanidad, porque lo que te trajo hasta aquí no te llevará más lejos. Toma el mando. Sé brutal contigo, sé claro, sé presencia, comenta, yo mando sin decir nada. Ese será nuestro sello, la marca de los que cruzaron, y recuerda, la atracción no exige perfección, exige verdad. Sé ese hombre, y deja de preguntarte por qué ella no te quiere, porque ella lo sentirá, antes de que digas una sola palabra.